Creo que muchos estarán de acuerdo que actualmente vivimos en un mundo, vivimos en culturas donde pareciera ser que estamos definidos por nuestro trabajo. Y pareciera ser que estamos definidos o que nuestro valor está definido por cuánto somos capaces de producir o cuánto somos capaces de hacer, cuáles son nuestros talentos, nuestras habilidades. Y esto incluso sucede en ambientes o en contextos cristianos, donde pareciera que la forma de tener más valor es haciendo más cosas. Pero eh, Dios nos enseña algo diferente. Dios nos enseña que nuestro valor no depende de cuánto producimos o de cuánto hacemos, sino de quiénes somos en Él, quiénes somos en Jesús. Y eso es sumamente importante, que nuestra identidad o nuestro valor no depende de lo que hacemos, no depende de cuánto producimos, no depende tanto de nuestro desempeño, sino depende de quiénes somos en Jesús. Y cuando nuestra identidad depende de Jesús, entonces todos estamos en el mismo nivel y podemos descansar en el valor y en la identidad que tenemos en Cristo. Eso es de lo que vamos a hablar esta mañana. Para quienes no me conocen, mi nombre es Néstor Carrillo, soy pastor de la iglesia Renuevo La Paz y hoy quiero compartir el mensaje de la palabra de Dios contigo. Ya durante algunos meses hemos estado estudiando Éxodo capítulo por capítulo. Hoy nos encontramos en el capítulo 32. Así que te invito a abrir tu Biblia en el capítulo 32 de Éxodo. Vamos a estar leyendo todo el capítulo. Es bien interesante. Este capítulo está dividido en dos partes. Y me resulta muy interesante esta división y cómo está bien marcado el contraste entre la primera y la segunda parte. En la primera parte, que son los versículos del 1 al 11, encontramos una descripción de trabajo. Encontramos toda una descripción de cómo los israelitas, o de cómo en este caso los diseñadores tenían que crear pues todos los utensilios, todo el mobiliario, incluso confeccionar algunas de las ropas que iban a usar los sacerdotes. Entonces vamos a leer esta primera parte, los versículos del 1 al 11, y te invito a que tú puedas ir subrayando las palabras clave que tienen que ver con trabajo, que tienen que ver con desempeño, con habilidades. Dice, perdón, el capítulo 31. Estamos en el capítulo 31. Dice, voy a comenzar a leer el versículo 1 del capítulo 31 de Éxodo. Dice así: Luego el Señor dijo a Moisés: Mira, he escogido específicamente a Bezaleel, el hijo de Uri y nieto de Ur de la tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu de Dios y le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Es un maestro artesano, experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. Es hábil en grabar, en incrustar piedras preciosas y en tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. También he designado personalmente a Aholiab, hijo de Ahisamac de la tribu de Dan, para que sea su ayudante. Y además lo he dotado de habilidades especiales a todos los expertos artesanos para que puedan hacer todo lo que te he mandado construir: el tabernáculo, el arca del pacto, la tapa del arca, el lugar de la expiación, todo el mobiliario del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelabro de oro puro con todos sus accesorios, el altar del incienso, el altar de las ofrendas quemadas con todos sus utensilios, el lavamanos con su base, las vestiduras finamente confeccionadas, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón, y las vestiduras que sus hijos llevarán puestas cuando ministren como sacerdotes, el aceite de la unción, el incienso aromático para el lugar santo. Los artesanos deberán hacer todo tal como yo te he ordenado. Cuando leemos esto, es muy fácil poder sentir cuál es la atmósfera de todas estas palabras, qué es lo que se está tratando de decir. Y la manera bien interesante en cómo quien escribió este libro puso este contraste, primero hablando acerca de todo el trabajo que iba a requerir construir el tabernáculo y vestir a los sacerdotes y crear todo su uniforme especial para servir como sacerdotes. Entonces, en esta primera parte podemos entonces identificar el trabajo. Y no sé si pudiste ver, pero vemos cómo el Señor escoge diseñadores y artesanos, los dota de habilidades y les da incluso su espíritu. Y las palabras claves que encontramos, o esas palabras que están relacionadas y conectadas entre sí, son palabras como sabiduría, capacidad, destreza, habilidad, tallar, trabajo, ayuda, construir, etcétera. Y se mencionan todas las cosas que deben construirse o moldearse. Si te diste cuenta, traté de leerlo de una manera que pudiéramos sentirnos un poco abrumados por todas las cosas que tenían que construirse y confeccionarse.
Y es muy fácil relacionar todo esto con la actividad de Dios. Es muy fácil para nosotros, tal vez por la cultura en la que vivimos, es muy fácil tal vez relacionar trabajo con Dios o el hacer cosas con la actividad de Dios. Y especialmente porque son cosas que Dios estaba pidiendo tal vez, ¿no? Pero entonces vamos a quedarnos primero con esta idea de esta primera sección. Vamos a leer la segunda sección, que son los versículos del 12 al 18. Y fíjate la diferencia. Versículos del 12 al 18 del capítulo 31. Dice, después el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones. Dile a los israelitas, asegúrense de guardar mi día de descanso, porque el día de descanso es una señal del pacto entre ustedes y yo de generación en generación. Se ha establecido para que sepan que yo soy el Señor quien los hace santos. Deberían guardar el día de descanso porque es un día santo para ustedes. Cualquiera que lo profane será ejecutado, y el que trabaje ese día será excluido de la comunidad. Tienen 6 días en la semana para hacer su trabajo habitual, pero el séptimo día será un día de descanso absoluto, un día santo dedicado al Señor. Cualquiera que trabaje el día de descanso será ejecutado. El pueblo de Israel deberá guardar el día de descanso, conmemorarlo de generación en generación. Es una obligación del pacto para siempre. Es una señal perpetua de mi pacto con el pueblo de Israel, pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, pero en el séptimo día dejó de trabajar y descansó. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las dos tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto escritas por el dedo de Dios. Ok, entonces vemos esta segunda sección y es fácil poder identificarla como una sección que tiene un enfoque en el descanso como algo que Dios está dándole al pueblo, un regalo de Dios para el pueblo. Como es de esperarse, ninguna actividad es mencionada. La única actividad, entre comillas, podríamos decir mencionada, es la actividad de obedecer o guardar el día de descanso. Y las palabras tal vez claves que encontramos que se relacionan entre sí son señal, pacto, guardar, santo, dedicado, absoluto, perpetuo y descanso, obviamente. Y comúnmente no relacionamos el descanso con actividad, sino que lo relacionamos con la ausencia de actividad. Y hablando también incluso de que no lo relacionamos muchas veces con la actividad de Dios, sino con la ausencia de actividad. Y, sin embargo, al igual que el trabajo, el descanso es parte de la actividad de Dios que Él desea que reproduzcamos. Y lo dicen estos versículos, que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y al séptimo día descansó. No es que, no es que una cosa sea más importante que la otra, ambas están presentes. Dios trabajó, pero también Dios descansó y Dios desea que reproduzcamos ese mismo carácter o esas mismas cosas que Él realizó, desea que las reproduzcamos en nuestra vida. Y y no voy a decir, no, tal vez no podemos usar la palabra equilibrio, sino ambas cosas deben estar presentes y deben ser comprendidas en base a lo que conocemos acerca de Dios, a su revelación, a su palabra. Por eso estamos estudiando en este día. Como seres humanos experimentamos 3 clases de fatiga. Experimentamos la fatiga del cuerpo, es decir, tenemos vidas que para muchos están dominadas por el trabajo y por la falta de descanso, o tal vez por el simple hecho de no tener un ritmo adecuado de vida. Tal vez no tenemos, tal vez no somos buenos tal vez en practicar el descanso y tal vez la parte del trabajo tiene más peso sobre nosotros y a lo mejor no hay una correcta distribución de nuestro tiempo y experimentamos fatiga del cuerpo. También experimentamos fatiga de la mente. Nuestras mentes son bombardeadas con una gran cantidad de información todos los días y para algunos todo el día, ¿no? Y muchas veces no tenemos el tiempo o la energía para procesar toda esa información, especialmente porque vivimos en un tiempo donde estamos conectados con el mundo, literalmente, y recibimos información de muchas partes, y mucha de esa información es información trágica y a veces no podemos procesar toda esa información. Y muchas veces dejamos que las preocupaciones tomen el control de nuestra mente y podemos llegar a experimentar la fatiga de la mente. Y también experimentamos la fatiga del alma.
cuando no cultivamos una comunión con Dios y cuando nuestro estanque espiritual se seca. Ya no tenemos de dónde sacar para poder brindarle a los demás. Y cuando no tenemos esa comunión con Dios, cuando esa parte espiritual de nosotros no está conectada con su Creador, es cuando experimentamos fatiga del alma, porque todas las otras áreas tal vez de nuestra vida están de la misma manera. A veces vemos nuestra vida como si fueran departamentos, o nuestro ser como si fueran departamentos divididos, como si cada área de nuestra vida fuera independiente y desconectada de las demás. Y a veces nos ocupamos de un departamento, a veces decimos, ok, primero me voy a ocupar de mi trabajo, ¿no? Después va a quedar mi familia, o después va a quedar mi salud emocional o mental, y después va a quedar mi relación con Dios. Y los tratamos como cuartos o como departamentos separados. Y pensamos, primero me voy a ocupar de una cosa, y ya que esto esté bien, y no importa si las demás están desordenadas, mientras esto esté bien, ya después me puedo ocupar de las otras. Y estamos esperando tal vez a limpiar esta área, o estamos tratando de ordenar esta área, y decimos, una vez que ya esté ordenada esta área, me voy a ocupar de las otras dos. Y es porque vemos nuestra vida como segmentada en departamentos. Y pensamos que los otros dos departamentos no afectan este que queremos ordenar primero. Pero la realidad es que nuestro ser es más parecido a un ecosistema. Y en un ecosistema todo está conectado. Hay una relación simbiótica, es decir, una relación simbiótica es una relación donde las diferentes partes o los diferentes organismos funcionan y se benefician mutuamente, porque todo está conectado. Cuando pensamos, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad, en nuestra región, tenemos lo que son los manglares, que son árboles que podemos ver a las costas de la playa. Hay una playa aquí muy bonita que se llama Balandra, donde hay una parte donde hay manglares y está muy padre. Entonces hablamos de cómo los ecosistemas, en un ecosistema todos los elementos están conectados. Los manglares son parte del ecosistema de nuestra ciudad, de nuestro estado. Los manglares proveen un hábitat ideal para criar ciertas especies de peces y de moluscos, de crustáceos, perdón. También colaboran con mejorar la calidad del agua, al funcionar como un filtro natural biológico. Y los manglares también, pero los manglares también dependen de cómo está el agua, dependen no solamente de la contaminación, de que haya bajos niveles de contaminación del agua, sino también el crecimiento de las costas por el calentamiento global. Se dice que está afectando también algunos manglares. Entonces, si tratamos un ecosistema como departamentos separados y decimos, ok, primero vamos a ocuparnos de los manglares, ¿no? De los árboles, y sin preocuparnos de todos los demás, no vamos a estar abordando el problema como necesita ser abordado, porque en un ecosistema todo está conectado. No puedes decir, primero me voy a ocupar de una cosa y luego de otra, porque estás fallando en ver que todo está conectado, y que si te ocupas de algo, n- no va a servir de nada solamente que te ocupes de una cosa, porque todo lo demás sigue afectando el estado de esto que estás tratando de recuperar. Entonces, no tratemos nuestro ser, nuestra alma, no tratemos nuestra persona como si fueran departamentos desconectados. Dios nos hizo hermosamente complejos. Y nuestro ser es como si fuera un ecosistema. Y Dios espera que comprendamos esto. Y que cuidemos de nuestra alma, que cuidemos de nuestra mente, que cuidemos de nuestro físico. Comprendiendo que todo está conectado. Y el día de descanso era para el pueblo de Dios un regalo. Era un regalo de Dios para su pueblo, y es un regalo de Dios para nosotros. No solamente era una invitación a reflejar su carácter como un creador que también descansa, sino era para protegerlos del ídolo del trabajo o del ídolo del desempeño. ¿Por qué digo esto? Recordemos que Israel era una sociedad, era una comunidad que había pasado de la esclavitud a la libertad. Habían experimentado una transición radical, y no es fácil. Es decir, esta transición puede suceder a lo mejor en el aspecto físico. Ellos habían experimentado físicamente una transición de la esclavitud a la libertad, pero mentalmente y espiritualmente esta transición tiene que arraigarse, o tiene que traducirse a sus otras áreas, a sus otros departamentos, por así decirlo, ¿no? Em, ¿A qué nos referimos? El trabajo estaba incrustado como parte de su identidad como comunidad.
porque fueron esclavos en Egipto. Entonces, el trabajo era su valor era su desempeño. Entonces, parte de lo que Dios estaba haciendo a través de todo este viaje desde Egipto hasta el desierto, a la tierra prometida, era como desintoxicar a su pueblo de una vida de esclavitud, de una cultura dominada por el trabajo y el desempeño. Hace algunos meses yo decía esto: la invitación de Jesús a caminar con Él no solamente es una invitación a redescubrirlo a Él, sino a redescubrir el mundo, nuestro mundo. Entonces, cuando nos convertimos en seguidores de Jesús, no es solamente una invitación a descubrir a Jesús, sino a como volver a aprender a ver el mundo a través de sus ojos. Y eso es lo que estaba haciendo Dios con su pueblo. Él estaba dando estas leyes, incluidas en estas leyes el día de reposo, como una forma de desintoxicarlos de una cultura del trabajo, de una cultura del desempeño, donde el trabajo, su desempeño era su valor, donde les daba valor. Y Dios quería enseñarles: no, su valor no está en su trabajo, su valor no está en su desempeño. Solo algunos capítulos atrás de los que estudiamos, algunos versículos atrás, Dios llamó a Bezaleel, ¿no? Dios lo llenó de habilidades, de sabiduría para crear y diseñar todo lo que tenía que ser diseñado y creado, y le dio talento, etc. Pero el día de descanso nos recuerda que nuestra identidad no descansa en estas cosas. Es ciertamente Dios nos capacita, Dios nos da habilidades, Dios nos da talentos, pero nuestro valor no depende de estas cosas. Y no depende de que desempeñemos estas cosas. Podemos descansar porque nuestro valor no depende de eso. El trabajo es bueno porque es el mismo Dios que está dando instrucciones a su pueblo para que trabaje y para que realice estas cosas. Es el mismo Dios que le está dando a su pueblo el regalo del día de descanso. Sin el trabajo, el tabernáculo nunca hubiera podido ser completado. Entonces el problema no es el trabajo no es algo malo. Pero de igual manera, sin el descanso, el pueblo se hubiera desviado rápidamente del propósito de Dios y seguirían intoxicados con una cultura dominada por el trabajo o por el desempeño. ¿Qué nos enseña Dios entonces a través del descanso? Dios nos enseña que nuestro valor, como lo he estado repitiendo a lo largo de este estudio, no depende de nuestro desempeño. Él nos ama no por lo que hacemos, sino porque somos sus hijos. Dios nos ama no por lo que hacemos, sino porque somos sus hijos. En Gálatas 4, del 4 al 7, Pablo nos dice esto: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. Como decir papito, papi. Así que ya no eres esclavo, sino su hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Fuiste adoptado a través de Jesús. Fuiste adoptado en Jesús. Dios te adoptó. Tú no te adoptaste solo. Ninguna adopción funciona de esa manera. Él decidió amarte y hacerte parte de su familia. Tu valor no depende de lo que haces. Tu identidad está en Jesús, en que Dios te ha adoptado como su hijo. Si has creído en Jesús y si has sido adoptado en la familia de Dios, en Jesús, entonces eres amado y puedes descansar porque eres amado. Puedes ser libre del ídolo del trabajo, puedes ser libre de las expectativas del trabajo, de tener que producir algo, y puedes descansar en el amor de Dios. No significa que dejamos de trabajar, pero significa que nuestra identidad, nuestro valor ya no tienen su raíz en lo que hacemos, sino en que somos hijos de Dios. Fuiste deseado y Dios te buscó y Dios te adoptó. El día de descanso también nos enseña a ceder el control. El descanso nos ayuda a desmentir la ilusión de que podemos controlar las cosas. No podemos, es una ilusión. Y cuando nos disponemos a practicar un día de descanso, nos damos cuenta que sí, que muchas veces lo que nos va a detener es el deseo de tener el control, de tener todas las cosas en control o de no descuidar nada. Pero cuando comprendemos que el control es una ilusión, o que Dios nos quiere enseñar a confiar en Él, entonces podemos descansar. Entonces confía
en Dios. El día de descanso también nos enseña a criticar nuestras culturas, cualquiera que ésta sea. Am, ¿A qué me refiero con criticar? No me refiero a tener una actitud negativa, me refiero a ver nuestra cultura desde afuera y poder analizarla y poder decidir no ser dominados por ella, no ser definidos por nuestra cultura, sino por, por los regalos que Dios nos da, en este caso el regalo del día del descanso. Y podemos vivir en el mundo sin ser dominados por el mundo. El día de descanso nos enseña que nuestro trabajo quedará incompleto. Cuando mi papá falleció, entre sus cosas había varias memorias USB y cuando las estaba viendo en la computadora, todas ellas contenían archivos de su trabajo, varias archivos de Excel y hojas de Excel con diferentes cosas. Yo ni siquiera entendía. Pero el día de descanso es un recordatorio de que nuestro trabajo quedará inconcluso algún día, cuando Dios nos llame a su presencia o cuando el Señor regrese por nosotros, cuando regrese por su iglesia. Nuestro trabajo finalmente quedará incompleto, ¿no? Quedará insatisfecho, quedará ahí todavía. Y es un recordatorio para que pensemos en que de alguna manera siempre estaremos insatisfechos hasta que lleguemos a los brazos de Jesús. Y que y que no hay una razón suficiente para posponer el descanso, posponer el cuidar de nosotros, por querer completar el trabajo, porque en realidad el trabajo nunca está completo. Entonces podemos descansar en que Dios tiene el control, podemos descansar en que eh, finalmente en algún día no estaremos y el trabajo quedará ahí y podemos descansar en que podemos dejarle a Dios el control, podemos confiar en Él, en que Él va a tomar el control de todas las cosas. Entonces, Em, no dejemos que esta idea de querer completar el trabajo nos detenga de poder apreciar o practicar el día de descanso. El día de descanso nos enseña que Cristo completó su obra de salvación. En Juan 19:30 leemos: al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Podemos descansar, una vez más, podemos descansar en Jesús. ¿Por qué podemos descansar solamente en Jesús? ¿Por qué no en otra persona? Porque Jesús completó su obra de redención. Uno de los problemas del trabajo es que muchas veces se convierte en una forma de justificar nuestra existencia. O especialmente justificar nuestra salvación. Queremos ganar puntos delante de Dios. Queremos hacer buenas obras para poder decir que entonces merecemos que Dios nos salve o merecemos el cielo. Y no, nos damos cuenta que la razón por la que podemos descansar, que la razón por la que podemos disfrutar el día de descanso de una manera profunda y de una manera, hablando del reposo como algo espiritual, es que Cristo completó su obra de salvación. Cristo tomó en sus manos, Cristo cargó sobre sus hombros el peso de nuestro pecado y Él fue quien completó la obra de salvación. No fuimos nosotros, Jesucristo pagó todo. O como para decirlo de otra manera, Cristo satisfizo todo lo que era esperado de nosotros por Dios, Cristo lo hizo. Ya no queda nada por hacer. O por lo menos no queda nada por hacer en el aspecto de nuestra salvación, de mi salvación personal. Cristo ya lo hizo todo. ¿Qué significa esto? Que si aún estás tratando de ganarte el amor de Dios a través de hacer cosas religiosas o de buenas acciones o buenas obras, deja de hacerlo. Cristo ya lo hizo. Tu salvación, esa salvación que tú buscas, el ganarte el cielo, es el sentirte merecedor de que Dios te llame justo, Cristo es el único que lo hizo. Si estás buscando hacerlo por tu cuenta, si estás buscando hacerlo con tus propios medios, déjame decirte, vas a convertir a todas las personas en medios para lograr tu objetivo. Por eso, la salvación es a través de Jesús. Es decir, Jesús completó su obra en la cruz. Cuando Jesús dijo en la cruz, ya todo está cumplido, se refería a tu salvación. Ya todo está completo, se refería a lo que Jesús hizo para poder darte una invitación gratis al cielo. A eso se refiere, que Cristo completó su obra en la cruz, la obra que Él realizó de redención por el mundo. Al que quiero decirte, deja de intentar salvarte. Descansa en Jesús, descansa en su obra completa. Y
no digo que dejes de servir o hacer buenas obras, a eso no me refiero, sino que dejes de hacerlo con la meta de pagar por tu propia salvación. Hazlo por amor a las personas, hazlo por amor a Dios, hazlo por obedecer a Jesús. No lo hagas para ganar tu salvación, porque eso, al final de cuentas, si haces buenas obras para ganar tu salvación, es algo egoísta. Y las personas son más bien un medio, más que un fin. Pero cuando descansas en Jesús, que Jesús ya te salvó, y haces buenas obras, las haces ya no para ganarte el cielo, las haces por amor a las personas. Entonces las personas ya no son un medio, ya son un fin, el amarlas. El día de descanso nos recuerda que esperamos un mejor descanso. Esperamos el día en que con ojos renovados y cuerpos transformados podamos ver a Dios cara a cara, donde finalmente descansemos de todas nuestras obras, donde finalmente esperamos ese día en que las promesas de Dios finalmente estarán satisfechas en su totalidad. Y esperamos ese mejor descanso al entrar en el gozo de nuestro Señor, al entrar en el hogar que Dios tiene preparado para nosotros. Esperamos ese descanso. Y, ok, llegando al final de este estudio podemos preguntarnos, ¿cómo puedo poner en práctica los principios del día de descanso o del día de reposo? Bueno, yo creo que la mejor manera de ponerlos en práctica y una manera en la que va a permitirnos ver si estamos realmente comprendiendo los principios y aplicándolos a nuestra vida es si guardamos literalmente un día de descanso. Un día de descanso es un periodo de 24 horas de contemplación sin prisas, es decir, sin una lista de cosas que hacer, sin una lista de deberes, sin una lista de expectativas, donde no es un periodo de 24 horas donde no estamos buscando producir algo, donde no estamos buscando hacer algo, no estamos buscando lograr algo. Es un periodo de 24 horas donde no estamos incluso tratando de hacer algo de nosotros. Estamos simplemente guardando ese día en reposo físico y en contemplación. ¿Contemplación de qué? De Dios. Contemplación del amor de Dios y de quién es Dios. Es un día donde nos liberamos de la expectativa de tener que producir y de tener que hacer algo de nosotros, donde simplemente contemplamos el amor de Dios. Es un día para estar presentes para Dios. Yo creo que muchos de nosotros entendemos que muchas veces podemos usar el trabajo como una excusa, especialmente el trabajo en la iglesia como una excusa para no estar presentes para Dios, para no estar en este reposo contemplativo en el que estamos ahí simplemente esperando a Dios, esperando que Dios hable, escuchando simplemente, sin tener que hablar, sin tener que hacer algo, sin tener que forzar algo, que algo suceda, simplemente estar presentes para Dios. Es un día no solamente para descansar de hacer cosas, sino como decía, también un descanso de la idea de tener que hacer algo de nosotros mismos. Y el día de descanso no es una recompensa por haber trabajado, es un regalo de Dios. Y de hecho, es bien interesante porque Dios creó el mundo en 6 días, pero el hombre y la mujer fueron creados en el 6º día. Por lo tanto, para ellos el primer día, de hecho, fue el descanso. Y es bien interesante porque a veces incluso en nuestra cultura, pues, el descanso es visto como una recompensa por haber trabajado, pero para Dios el descanso es un regalo desde el cual partimos, ¿no? Partimos de su reposo, del descanso, y después trabajamos, y después hacemos lo que tenemos que hacer, o colaboramos con Dios en su trabajo de recreación del mundo. Entonces, esa es la tarea, ¿no? Tratemos de poner en práctica un día literal de descanso. Obviamente vas a tener que organizarte, especialmente si tienes familia, si eres padre de familia, madre de familia, vas a tener que organizarte, vas a tener que hablar con la familia y decir, ok, familia, tenemos que apartar un día de descanso y tienen que ponerse de acuerdo en un día y cuáles son esas 24 horas que van a tomar. Mi sugerencia sería que si tú trabajas en la iglesia, si tienes algún ministerio, es decir, si en el domingo tú tienes que realizar algo que podría a lo mejor entrar en la categoría de trabajo, mi sugerencia sería que no usaras a lo mejor ese tiempo
como parte de tu día de descanso. Porque muchas veces, especialmente quienes trabajamos en el ministerio, muchas veces el ministerio puede tornarse en un ídolo, puede tornarse en una excusa para no estar presentes para Dios. Entonces, mi sugerencia sería que fuera un tiempo diferente. Entonces, si tienes dudas o preguntas de cómo hacer esto o de cómo llevar a cabo estos principios, puedes dejarnos un mensaje en el video, puedes mandarnos un correo, puedes dejarnos un mensaje en nuestras redes sociales y voy a comunicarme o voy a tratar de responder cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario. Entonces, pongámoslo en práctica y veamos qué sucede y dejemos que Dios nos muestre si en realidad el trabajo se ha convertido en un ídolo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por recordarnos la importancia del descanso como un regalo, no como una recompensa, sino como un regalo que tú nos das, Dios, para cuidar de nuestra alma, de nuestro físico, de nuestro espíritu, un día para estar presentes para ti y para partir de ahí, Señor, y poder colaborar contigo en lo que tú haces en el mundo. Te damos gracias, Padre, y queremos descansar en la obra de Jesús por nosotros. Gracias, Padre, porque es en Jesús que tenemos salvación, no es por nuestras obras, es por su obra completa en la cruz. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final del video. Si deseas recibir notificaciones de los videos que subimos, asegúrate de suscribirte al canal y hacer clic en la campanita. En la descripción del video encontrarás un enlace donde podrás descargar una guía de preguntas de aplicación que te ayudarán a profundizar y pensar en cómo aplicar a tu vida los principios que acabas de escuchar. Síguenos en nuestras redes sociales, nos encantaría conectar contigo. Todos los enlaces los encontrarás abajo en la descripción.